Ajá, neocorteza. Vamos a ver para qué sirven estos dos hemisferios cerebrales. Mary Schmidt hizo una investigación tan interesante con unos estudiantes que hizo y que participaron en la investigación de su propio cerebro. Porque, ¿qué pasa? Que la escuela está completamente dedicada al logro, desarrollo del potencial del estudiante, pero en lo más básico, que es matemática, lenguaje y lo que ya sabemos. Pero, ¿qué sucede? A ella se le ocurre hacer una investigación bien particular, unos estudios sobre el cerebro. Y estos estudiantes acceden. Y ella se lleva su máquina y empieza a aplicarle los electrodos ahí, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Puso diferentes tareas de lenguaje, de matemáticas, de arte. Ellos habían encantados con la investigación. Esta información mostraba todo, hasta cuando el niño aprendía a leer. Todo lo que tuviera que ver con matemáticas, con ciencia, con arte, todo lo develaba. Y en esos estudios se muestra que aquellos estudiantes que habían tenido dificultad de repente en el aprendizaje de la lectura, pero se habían desempeñado muy bien en el arte. Entonces tenían como unas suaves ondas alfa en el hemisferio derecho. Al revés, ondas beta, agudas, irregulares, en el hemisferio izquierdo, cuando se les pedía, por ejemplo, que leyeran. ¿Ven la diferencia? Entonces la neocorteza cerebral en el humano en realidad se diferencia muchísimo de otras formas de vida, porque de hecho ninguno lo tiene. Eso nos permite hacer distinciones interesantes, reflexiones, inclusive nosotros mismos sobre nuestro propio cerebro, sobre nuestros propios pensamientos, sobre nuestros sentimientos y nuestras acciones. Entonces imagínense si nosotros nos ocupáramos de desarrollar más células neuronales, más capaces de realizar más y más conexiones, y en especial entre hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Entonces, para tener más capacidad de un pensamiento mucho más crítico, desarrollar nuevas capacidades de pensamiento más reflexivos, más apreciativos, coordinar inclusive los dos, en beneficio obviamente de la vida humana. Yo sí creo que es bien interesante aprender esto para usar mejor nuestro neocorteza, nuestra neocorteza. De los tres, del cerebro trino, esta es la mayor, es la más grande. Tiene trillones de células. Tiene una vasta red de células nerviosas. Conocen el axón y la dendrita, los que forman esa red física de la inteligencia. El axón es el que da ese impulso de información. La sinapsis. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia son todos esos impulsos enviados por el axón y que son recibidos por la dendrita, ¿ok? Que se da en la sinapsis. Justamente allí, cuando sucede la sinapsis, es la actividad que se da en la neocorteza cerebral. El axón manda los impulsos a través de un área que está abierta, ¿ok? Que es el área sináptica, brecha sináptica, y estos impulsos que manda el axón los reciben las dendritas, que son así como los deditos, que son las dendritas de las otras células. Allí se da esa conexión entre axones y dendritas, que son recibidos. Se establece la amplia red de vibraciones, ¿ves? O de lo que es la inteligencia mental y que se va expandiendo célula a célula. Digámoslo con otras palabras, esto tiene que ver con los neurotransmisores y cómo esto está afectando, cómo está afectando esa conexión entre axón y dendrita. Y nuestra actividad mental y nuestra intención de desarrollar más potencial de esta neocorteza, la idea es que aprendamos a usar esa sinapsis lo más que podamos. Hemisferio izquierdo es lógico, secuencial, es lineal, ve las partes del todo, es temporal, ¿okay? Porque está el antes, durante y después. En cambio, el lado derecho del hemisferio cerebral, de esa parte de la neocorteza, muy diferente. En vez de ser secuencial, es simultáneo. En vez de ser lineal, es espacial. En vez de ser lógico, es asociativo.
En vez de las partes del todo, ve el todo a través de las partes. En vez de ser temporal, es atemporal. ¿Ven por qué es tan abstracto? Es distinto. Cuando digo secuencial es que el pensamiento, que es lógico, racional, ve las razones, la causa y efecto, o sea, toda la sucesión. Por eso secuencialidad es una característica de ese hemisferio izquierdo. Es muy exacto, muy preciso, es lineal, es lógico. A diferencia del lado derecho, que el hemisferio derecho usa más la asociación. Es una habilidad de conectar, algo que no es secuencial, es más fortuito, es más libre, más abstracto, más casual, es más creativo. De hecho, es más de los artistas, es más abierto. Entonces, una persona que predomina más su hemisferio izquierdo ve primero las partes. Primero ve las partes y después va construyendo en función de esas partes la totalidad, que es la conclusión. ¿Ves? El final, el plan, el sistema, el todo. Llega a la totalidad por medio de esas partes, las cuales denomina razones para su cerebro. Tan lógico, que es el que predomina. Ahora, si una persona predomina más el cerebro derecho, ese hemisferio derecho, que va a hacer? Va a hacer que la persona tenga una visión mucho más, primero, de la totalidad, y luego lo asocia con una imagen, con un panorama, con una revelación, y después ver el sistema de esa manera. El hemisferio derecho llega a las partes viendo primero esa totalidad, ese sistema, esa completitud. Lo enmarca todo y va penetrando y va como redescubriendo las partes de una manera muy aleatoria, pero descubre por asociación y así llega a la verdad. ¿Ok? Podemos ser personas que trabajamos en lo mismo, podemos ser familia, y sin embargo cada quien tiene su manera de procesar una información distinta. A veces hay conflicto porque lo vemos el mismo problema de una manera distinta, y una dificultad para ver.